Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a otro podcast más en Coworking La Mesa. El día de hoy invitamos a mi amigo Abraham Herrera a platicar un poco en este podcast. ¿Qué tal, Iván? Buenos días, mucho gusto en estar por acá. Gracias por la invitación a este podcast de Coworking La Mesa. Y pues bueno, vamos a hablar de psicología un rato. Muy bien, vamos a hablar de psicología. Yo realmente casi no sé nada de psicología, entonces voy a aprender aquí en este podcast un poco de lo que haces. Y pues sí, Abraham y yo somos amigos desde ya hace unos 4 años aproximadamente que lo conozco. Lo conozco porque tocamos en la misma banda de punk rock. Entonces él es el guitarrista, yo canto, y pues sí, tenemos una relación semanal ahí de varias horas que convivimos juntos desde hace ya 4 años. Aprovechando el comercial, ¿no? Que nos sigan en el Spotify, Fallidos Punk Rock. Fallidos punk rock, sí, escuchan esta música. Bueno, ¿nos puedes contar un poco ¿Tú conoces el concepto de coworking? Estoy como, vamos a decir que no tan familiarizado, pero sí como que lo entiendo, ¿no? Sí. Anteriormente estuve en unos lugares donde se compartía el espacio entre diferentes empresas, como por ejemplo una oficina que la rentaban 4 personas, entonces, y todos tenían derecho a usar como un espacio común para trabajar de manera libre. Eso es lo que yo tengo entendido como de coworking, ¿no? No sé si ande muy lejos del tema. Sí, es algo así, donde aquí, por ejemplo, en Coworking La Mesa, pues tienen ciertas membresías. Si tú eres emprendedor, si te dedicas a, no sé, estás empezando tu negocio, tu empresa, aquí te puedes acercar y pagar una membresía y vas a tener acceso a muchos servicios, ¿no? Pues es una modalidad nueva de oficinas compartidas donde puedes venir a trabajar y atender a tus clientes en horarios establecidos, ¿no? Y pues sí, oficinas compartidas. Yo la única vez que he estado muy cercano en trabajar en el ramo que tú estás, que es psicología, fue aquí sobre el Boulevard de Azordaz, a la altura bueno, más allá de las 5 días, unas oficinas de psicólogos que no era un coworking en sí, pero eran como 6, 7 cubículums, y cada cubículum como que era una especialidad de psicólogos. Eso es hice un recorrido virtual en la instalación y es la única vez que me ha tocado trabajar. ¿Tú cómo miras un coworking se presta para que tú puedas dar alguna terapia al atender a tus pacientes? Ok, bueno, pues mira, generalmente las condiciones que yo utilizo para la terapia suelen ser un poco más personales, ¿no? Espacios aislados donde la gente quizás no se sienta vista o no se sienta escuchada por otros y que sea como un poco más privado. Entonces, en ese sentido, quizás para la terapia no funcione, pero pueda funcionar muy bien para cosas como puede ser un taller, una charla, un proceso psicoeducativo, es decir, enseñarles cosas a personas que les interesan saber sobre ciertos temas. Entonces, creo que para esos fines podría funcionar bastante bien el espacio del coworking. Ok, porque sí, tío, yo reviso a veces los mensajes de aquí de las redes sociales, y en alguna vez ahí me tocó ver un mensaje de una persona solicitando información si aquí se prestaba para ofrecer esos servicios y que los pacientes vinieran aquí. Bueno, igual lo que pasa es que hay lugares donde rentan cubículos, bueno, no cubículos, son, por ejemplo, hay consultorios en renta por hora, entonces hoy se utiliza mucho eso, ¿no? El consultorio se renta por hora en un lugar que tiene a lo mejor 3 consultorios, pero están separados cada uno como una habitación. Y vamos a pensar que acá pues sí están separados, pero de pronto algunas personas pueden decir, bueno, es que no me basta con que haya un vidrio, ¿no? Yo preferiría que hubiera paredes para que lo que voy a contar no sea como algo que los demás puedan escuchar de repente si lo digo en voz alta o si me agarro llorando y luego qué van a decir, porque luego las personas van a la terapia a eso, ¿no? A contar cosas bien fuertes, a llorar, a gritar, a veces a enojarse, entonces ahí se puede tornar complicado que el espacio no sea como tan privado en el aspecto del sonido.
Sí, entiendo esa parte. Ujú. Sí, por ejemplo, aquí en el coworking hay momentos donde está muy tranquilo el ambiente o hay momentos donde ya se juntan los grupos y se escucha tal vez un poquito de ruido porque están en lluvia de ideas. Por eso tenemos esta sala de juntas para cuando ya se junten más de 3 4 personas ya puedan trabajar aquí, ¿no? Dependiendo la membresía que tengas, ¿no? Órale, órale. Ok. Sí, por ejemplo, este espacio está excelente. Yo creo que para efectos de una videoconferencia, para efectos de una charla, de un taller, para efectos de llevar juntas, este espacio me parece muy bueno. Muy bien, pues bienvenido a Coworking La Mesa. Gracias. Bueno, Abraham, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tocas la guitarra, escribes canciones, pero es lo que yo conozco de ti. ¿Podrías platicarnos un poco de tu vida profesional, de tu experiencia laboral, de tu experiencia profesional actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Claro, claro. Mira, pues yo estudié la licenciatura en psicología. Entonces, en el momento en el que yo estaba casi por finalizar mi licenciatura, desde ahí empecé a trabajar, ¿no? Poquito antes de terminar, empecé a trabajar y mi experiencia inició en proyectos de prevención de violencia, prevención de adicciones, en proyectos para trabajar con el sector de primarias y secundarias. Entonces me tocó hacer mucho trabajo de intervención comunitaria, me tocó ir a zonas de alto riesgo delictivo, de alta incidencia, hacer mucho trabajo de prevención, mucho trabajo de intervención. Y ahí empezó mi experiencia en tema de psicología, ya tratando con personas como desde la prevención y desde la intervención, ¿no? Fue bien fuerte como el choque de estar estudiando y de repente sentir como que, caray, como que me falta aprender más para hacer esto, pero bueno, ahí aprendimos algunas cosas asesorándonos con maestros y otras pues tomando capacitaciones y eso también, ¿no? Ya después de esto, terminando, seguí trabajando en ello, pero también me volví profesor. Empecé a trabajar como docente y entré a la preparatoria a trabajar como docente. Y lo dije, bueno, pues ya tengo experiencia acá con adolescentes, esto va a fluir. Y sí, me fue bastante bien. Después di un salto de trabajar con adolescentes a trabajar ya en licenciatura. Y bueno, ahí cuando empiezo a trabajar en licenciatura, termino unos entrenamientos donde estuve preparándome para dar psicoterapia. Y bueno, pues ya empecé a trabajar con pacientes. Entonces, mi experiencia con pacientes tiene apenas 3 años. Hace un trabajo muy interesante. Dar psicoterapia es una cosa que demanda primero estar preparado para el trabajo que vas a hacer, porque estás tratando con personas y con cosas bien delicadas que le ocurren a las personas, ¿no? En algunos casos, bueno, sí, hay gente que va a terapia por cosas quizás no tan patológicas o no tan complejas, pero de pronto hay que estudiar bastante para poder llegar ahí. Luego hay gente que cree que dar psicoterapia es como el primer paso saliendo de la universidad y no cualquiera está listo para eso, hay que prepararse. Entonces, bueno, mi experiencia ahorita tal cual ha sido esta, ¿no? Proyectos de intervención comunitaria, proyectos sociales, el sector educativo y la psicoterapia. Y bueno, y actualmente pues me dedico a dar clases, doy clases en el horario matutino. Ahorita estoy nada más en nivel de licenciatura y en las tardes doy consulta psicoterapéutica. Ok, bueno, volviendo. Muy interesante todo lo que dices, ya conozco un poco más acerca de tu profesión. Por ejemplo, tengo varias preguntas. ¿En qué universidad egresaste? ¿De qué Ok. universidad Bueno, egresaste? yo egresé de Unipac. 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 ¿Dónde queda Unipac? Unipac tiene ahorita 2 planteles. Uno está en zona del río, para que te ubiques mejor, detrás de la Plaza El Zapato. Y el otro está en el campus Benítez, al lado donde está la Comisión del Agua. Ok, yo cuando salí de la prepa quise estudiar psicología en la UABC, pero hice un examen y pues no quedé nada, entonces opté por estudiar mi segunda opción, que fue tecnologías, ingeniería en tecnologías, muy diferentes caminos, pero sí. Bueno,
Por ahí he escuchado que tienes un doctorado. ¿Nos puedes explicar un poco Claro, tu bueno, doctorado? también complementando un poco de información porque hay dos, bueno, vamos a decir que todo el rollo que a mí me interesa en el rollo teórico está enfocado a la psicología, al psicoanálisis y a la educación. Entonces, después se brindó esta oportunidad al estar trabajando como docente para estudiar un doctorado y pues me eché el doctorado en educación, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí ese. ¿En qué universidad das clases actualmente? Ahorita estoy trabajando en CUT Universidad. Estoy en CUT CUT Universidad. Universidad. Ok. ¿Está en el Benítez? No, CUT está en el Altamira. Por la Altamira. Oh, Casa sí, de cierto, por la Casa de la Cultura. Ándale, ahí Arriba. enfrente. Volviendo al tema, sé que das clases en la universidad, pero también estás emprendiendo. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Claro, bueno, recientemente con todo este rollo de la pandemia hubo que cambiar modalidades para la psicoterapia, ¿no? Muchas personas optamos por trabajar de manera virtual, es decir, dar las consultas desde el teléfono, ¿no? Desde la computadora usando la webcam y pues por una videollamada. Entonces, estas cosas de verdad vinieron a solucionar un gran problema porque durante la pandemia pues estábamos en el confinamiento y luego mucha gente no podía como ir a los consultorios, entonces, o no es que no pudieran, ¿no? O sea, era de mucho riesgo salir al consultorio. Entonces empezamos a algunos a montar el consultorio de manera virtual y actualmente yo tengo este servicio, ¿no? Estoy trabajando de manera virtual. Para algunas personas es muy cómodo, para otras es más difícil y te piden un espacio donde puedan consultar. Entonces, pero para otras personas es como bastante adaptativo el rollo de, bueno, quizás no alcanzo a salir de mi casa por el desplazamiento y todo, me queda muy lejos y me funciona mejor tener ahorita una consulta virtual. Por ejemplo, yo tengo un paciente que vive en Ensenada, entonces para él funciona perfecto todo el rollo de lo virtual, porque no puede estar viniendo cada rato a Tijuana para la sesión, ¿no? Que sería como prácticamente destinar solo el viaje específico para eso. Entonces, acá por el rollo virtual se arregla y se acomoda la situación. Y bueno, pues Patos es un consultorio virtual donde estamos ofreciendo servicios para temas de salud mental, para psicoterapia y para educación, que bueno, pues son las áreas en las que yo trabajo. Psicoterapia, educación y salud mental. Nice. Sí, bueno, ahí vamos a hacer énfasis en la salud mental porque de pronto hay gente que cree que la salud mental es nada más psicoterapia y no, hay más cosas, ¿no? Hay muchísima información, hay muchísimo trabajo. Tú ya como experto identificas todos los padecimientos y ya sabes cómo tratarlo, supongo. Bueno, va más allá de los padecimientos. Por ejemplo, en salud mental puedes hacer mucho trabajo, como hablamos ahorita, desde la prevención, desde la intervención, desde educar a las personas respecto a ciertos temas y dando a conocer, divulgando todo lo que pasa en el mundo de lo psicológico, ¿no? Sí. Que no es nada más, creo que no me siento bien emocionalmente, voy a ir a la terapia, sino voy a aprender a comunicarme con las personas, a expresar mis emociones, a no presionarme tanto, a no vivir en el desgaste, etcétera, etcétera. Ok. ¿De dónde viene patos? Ok, patos, es una palabra que viene de los griegos. Entonces, esta palabra está suave, ¿no? A mí me gustó mucho porque se refiere a la capacidad que tienen las palabras para generar las emociones en las personas. Entonces, esto es algo que sucede mucho en el consultorio psicológico. En el consultorio, la capacidad que tienen las palabras es una cosa muy bonita. Para mí es como una de las cosas que más me gustan, ¿no? Porque a veces lo que el paciente necesita es escuchar o decir cierta palabra para poder generar todas esas emociones que conlleva esa palabra. Entonces, en algunos casos suele suceder que ahí en esa palabra precisa que transcurrió en ese momento, el paciente puede resolver alguna situación con la que venga cargando el consultorio. Y entonces, bueno, por eso escogimos patos para el nombre de... Ok, muy interesante, me gusta. Está genial el nombre que hayas elegido. Felicidades.
Gracias, gracias. Ok, Abraham, ¿nos puedes compartir las formas de contacto, tus redes sociales de Patos? Ok, claro. En Instagram tenemos este Insta que es patos, bueno, @patos.saludmental, pero patos lleva TH. Entonces, Es como PATHOS punto salud mental. Ah, ok. Ahí nos pueden encontrar en Insta. Ahí está también nuestro contacto para WhatsApp. En dado caso de que necesiten por ahí alguna respuesta pronta, pues un mensajito al WhatsApp y lo contestamos a la brevedad posible. Ok, a todos los que estén viendo este podcast, estén escuchando este podcast, sigan a mi amigo Abraham en sus redes sociales para que pues tengan ahí un psicólogo donde acercarse. Bien, bien. Con mucho gusto recibiremos cualquier duda, cualquier pregunta y para ahí atenderlos, ¿va? Bueno, Abraham, te voy a hacer un comentario. El otro día estaba navegando ahí en redes sociales y miré una información de un sitio web donde la ansiedad y el estrés ha aumentado en estos largos años de pandemia, esta temporada de pandemia. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, esto es un tema muy, muy interesante. De verdad, ahorita muchas de las personas que llegan a la consulta llegan con estos síntomas, ¿no? Llegan con una situación de sentirse muy ansiosos, pero ellos no saben que es ansiedad. Entonces, ya hasta cuando llegan a la consulta, dicen, bueno, pues por lo menos ahorita ya le puedo poner nombre, ya sé que tengo, pero es bien raro porque llegan y luego dicen, bueno, es que no puedo dormir, siempre estoy como presionado, siempre siento que algo malo va a pasar, siempre estoy preocupado, siento que no puedo hacerme cargo de mí, de todas mis actividades de mi vida, de mi día a día, y entonces por ahí van algunos de los síntomas que va generando la ansiedad, ¿no? Y pues bueno, es como una manera muy abrupta, llegó todo este choque de, bueno, ya no pueden salir, tienen que quedarse en la casa. De hecho, el eslogan era ¿no? Quédate en casa, hashtag quédate en casa, y la gente así como, no, yo me salgo y todo, pero de todas formas el mundo se vino abajo, o sea, todo dejó de funcionar como estábamos acostumbrados. Y ese cambio desestabilizó a muchas personas. Entonces, esa fue una de las razones por las que los aumentos en los casos de ansiedad pues se fueron a pique, ¿no? Luego también hubo personas que empezaron a manejar niveles de estrés más altos, también como un síntoma de la ansiedad o como sin ansiedad, puro estrés. Empezaron a manejar niveles de estrés más altos porque de pronto no tenían cómo resolver los problemas económicos a los que se veían enfrentados. Muchos se quedaron sin trabajo, muchos se quedaron sin prosperar en ese negocio en el que tenían toda la vida. Muchos se quedaron sin oportunidades económicas, sin oportunidades de estar cerca de las personas que querían. Y entonces, bueno, esto involucraba pasar por alguno que otro síntoma psicológico, y el estrés fue uno de los principales. Ok. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas para detectar que tienes ansiedad? Porque yo puedo tener ansiedad, pero no me doy cuenta. ¿Cómo puedo saber que tengo ansiedad? Aquí hay una cosa que es muy interesante para comprender. Lo primero es que la ansiedad, como función de nosotros, de las personas, es algo que todos tenemos. Tenemos una cosa que se llama ansiedad adaptativa y otra cosa que se llama ansiedad desadaptativa. Entonces, vamos a simplificarlo. Tenemos algo que hacer, no sabemos cómo lo vamos a hacer y empezamos a sudar un poquito, ¿no? Nos sudan las manos, sentimos ahí algo que se mueve en el estómago, se acelera poquito el pulso, el ritmo cardíaco, y luego de repente puede que haya gente que hasta le tiemblen un poquito las manos cuando se enfrenta a estas cosas nuevas que va a hacer. Eso es normal. Lo que a todo mundo le ocurriría es que me estás describiendo, siento que me estás describiendo. No, pero ahí eso es muy normal. Entonces, lo que a todo el mundo le ocurriría es que pasara por alguno de estos síntomas y luego ya hace esa cosa que tiene que hacer. Entonces, eso sería la versión normal. Pero la versión desadaptativa es que antes de hacer eso que tengo que hacer, cualquiera que sea la actividad, empiezo con estos síntomas y luego de repente el pensamiento empieza a ir muy, muy, muy rápido, y el tren del pensamiento no se para. Y entonces, como no para,
empieza el ataque de pánico, ¿no? Lleno de inseguridades, de incertidumbres, de cosas que pueden volverse complicadas a la hora de entender qué es lo que me pasa cuando quiero hacer esas cosas nuevas, o cuando tengo que hacer un examen, o cuando tengo que hablar en público, o cuando tengo que decirle algo a una persona, y por ahí empiezan a notarse algunos de los síntomas de la ansiedad. Pero eso es con la ansiedad desadaptativa. Pero luego, esa ansiedad desadaptativa, hay personas que no la pueden resolver, y entonces no la resuelven nunca, ¿no? Bueno, no nunca, la resuelven quizás en el tratamiento, pero antes del tratamiento no la resuelven, y luego con esta ansiedad, pues entonces empieza una cosa que en psicología se llama trastorno de ansiedad generalizada, y eso es lo que conocemos como el trastorno de ansiedad. Entonces es ahí cuando ya la ansiedad se volvió un problema. Estas cosas que describimos ahorita se van sumando a otras, como por ejemplo no poder conseguir el sueño, o conseguir el sueño y no descansar nada, estar siempre en estado de alerta, estar siempre con la sensación de que algo malo va a ocurrir, y se desprenden algunas cosas que van también de la mano con el autocuidado, ¿no? Entonces, y una cosa todavía más interesante es que casi siempre con la ansiedad hay una cosa que se llama comorbilidad. Es como, vamos a pensarlo como si dos trastornos mentales se agarraran de la mano y fueran ahí caminando juntos, como bien compas. Bueno, pues la ansiedad y la depresión casi siempre van de la mano. Ok. Bueno, Abraham, ¿qué podemos hacer nosotros, las personas, para tratar estos padecimientos? Ok, pues lo primero es que siempre la primera opción debería ser, y esto no lo digo así como nada más por comercial, ¿no? De verdad, la primera opción que casi siempre sea la psicoterapia. Luego de repente hay como esta tradición mexicana de volver a la psicoterapia la última de las opciones. Entonces, así como lo último del recorrido, ¿no? Pasan por el chamán, pasan por el sacerdote, pasan por la tía, pasan por los amigos, pasan por el consejero, lo que sea, y al último llegan con el psicólogo. Bueno, vamos a ir tratando de cambiar esto. Que la primera opción sea ir al psicólogo a revisarnos qué puede andar mal con nosotros, o qué está delicado con nosotros que necesita tratarse. Porque hay muchas cosas que no se pueden tratar si no son puestas en palabras, y la terapia lo que hace es que genera ese espacio seguro para que esas palabras puedan circular. Entonces, cuando estas palabras pueden circular, se empieza a tratar aquello que le ocurre a las personas. Muchas personas se dan cuenta de que tienen problemas a veces relacionados a la depresión o a la ansiedad, porque empiezan a experimentar síntomas que van más allá de lo psicológico y se empiezan a tornar en condiciones físicas o fisiológicas. Y entonces van al doctor, y el doctor les dice: ¿sabe qué? Usted está muy bien, médicamente no tiene nada, lo que usted tiene es psicológico, vaya al psicólogo. Y entonces esto ya ocurre más, ¿no? Los doctores empiezan a recomendar más la labor del psicólogo, y es un proceso interesante porque la gente no espera que el médico le diga eso. Lo que la gente espera es que le digan: ah, sí, tómese esto y ya va a estar bien, pero como que no ven venir esta idea de lo que usted tiene es psicológico y también le puede estar afectando. Entonces muchas personas llegan a la consulta incluso pensando que el psicólogo les va a dar una especie de pastillita que les va a arreglar todo lo que les pasa, ¿no? Bueno, la sorpresa es otra cuando se entera que hay que hablar de lo que duele o de lo que incomoda para poder sanar algunas cosas. Ok. Me gusta todo lo que estás compartiendo con nosotros acerca de la salud mental. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la inteligencia emocional y cómo se lleva este proceso? Bueno, este tema está muy suave. Mucha gente cree que ser una persona con un carácter fuerte, por ejemplo, vamos a empezar por ahí, ¿no? El carácter es una cosa que se construye socialmente. El carácter tiene que ver con las cosas que aprendo en mis interacciones sociales. Entonces, mucha gente cree que el carácter fuerte es reaccionar de manera fuerte a las cosas que pasan en nuestro contexto. Por ejemplo, si alguien hace algo que me hace sentir molesto, alguien
creería que tener carácter fuerte sería reaccionar gritándole a esta persona, reaccionar con una cadena de insultos o con una serie de actos que podrían verse un tanto violentos, ¿no? Y no, eso no es ser carácter fuerte, eso no es tener carácter fuerte. De hecho, eso es tener muy poco autocontrol. Y por ahí viene todo el rollo del tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no se trata nada más de poder entender nuestras propias emociones, sino también de poder entender las emociones que le están ocurriendo a los demás. Entonces, esto es una cosa muy bonita porque la empatía nos deja no nada más ver cuando alguien se siente bien, pero también nos deja ver cuando alguien no se siente bien, cuando alguien se siente triste, cuando alguien está molesto, cuando alguien tiene miedo. Estas cosas son importantes para poder reconocerlas en nosotros. Y la inteligencia emocional nos ayuda a entender desde una posición empática qué ocurre, qué puedo hacer yo al respecto en ese momento y sobre todo entender que esto que está pasando a la otra persona puede tener que ver conmigo o puede no tener que ver conmigo. Ok, ¿cómo relacionas la inteligencia emocional para controlar la ansiedad o la depresión? Bueno, esto es bien bonito también porque las personas que tienen mucha inteligencia emocional generalmente tienen una salud mental más estable porque todo este rollo de conocerse, de saber qué les pasa, no les impide pedir ayuda, a hacer cosas que les beneficien en el sentido psicológico o procesar adecuadamente todo lo que les ocurre. Entonces eso es muy suave, ¿no? Cuando una persona tiene estos recursos emocionales, vamos a decir que tiene pocas probabilidades de pronto de caer en un trastorno mental. Pero si una persona tiene poca inteligencia emocional y no sabe cómo se siente, por qué se siente así, o cómo trabajar consigo misma cuando se siente así, o cómo trabajar con lo que los demás le hacen sentir, entonces puede estar dispuesta a una serie de cosas que eventualmente van a ir provocando síntomas psicológicos. ¿Se nace o se desarrolla la inteligencia emocional? No, la inteligencia emocional se desarrolla. Desarrolla, es algo que aprendemos. Y todavía esto es más curioso porque las personas generalmente crecemos y es muy raro por ejemplo, vamos a pensar en generaciones de nosotros hacia atrás, ¿no? Quizás en nuestros padres o nuestros abuelos. A ellos nunca se les habló de emociones. Ah, ¿quieres llorar? Aguántate. Ah, sí. ¿Estás enojado? No me importa. Así me decía mi abuelo, los hombres no lloran. Sí, los hombres no lloran, las mujeres calladitas, todas estas cosas culturales horribles que se decían, ¿no? Y entonces, de repente hay toda una generación que crece sin oportunidad para expresar sus emociones o para entender sus emociones. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché de inteligencia emocional fue en la preparatoria, pero de ahí para adelante, ¿no? Y quizás muchos ahora en sus escuelas ya escuchen sobre el tema de inteligencia emocional. Mucho del trabajo que yo hacía en la preparatoria, por ejemplo, había bloques enteros destinados a que los chicos entendieran qué ocurría con los procesos emocionales. Pero esto no es algo que se mirara antes, esto es reciente. Entonces, ahora ya se habla de inteligencia emocional y esto es sumamente importante, no nada más como en la vida personal. Manejar la inteligencia emocional me ayuda en la vida personal, me ayuda en las relaciones que yo tengo con otras personas y me ayuda en los procesos laborales también. Ok. Por ejemplo, estamos hablando de inteligencia emocional. Hay dos órganos que manejan las emociones, que es el cerebro y el corazón, que son dos diferentes tipos de órganos donde pues algo sentimental y en el corazón y en el cerebro ya como más lo lógico, ¿no? El sentido común. ¿Cómo explicarías esta parte? Ok, bueno, hay que hacer una aclaración. El cerebro es quien controla realmente las emociones. Entonces, el cerebro es el encargado de todo, ¿no? Es como, vamos a pensar que si fuéramos una computadora, pues el cerebro es el disco duro. Entonces, pero el cerebro es el encargado de todo y el corazón va a poder tener por ahí algunas
a condiciones que cambien de acuerdo a lo que el cerebro vaya generando en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una persona enojada puede tener un pulso cardíaco muy elevado porque está enojada y no sabe cómo contenerse y está desesperada por buscar una forma de sacar todo eso, pero en ese proceso de estar enojado, entonces está encendida la persona y está el pulso cardíaco a todo, ¿no? A tope. Pero entonces una persona triste tiene un pulso cardíaco más bajo. Entonces una persona alegre tiene un pulso cardíaco también un poquito elevado, pero no es el mismo que una persona enojada. Y estas cosas son interesantes, están relacionadas entre sí, pero todo realmente ocurre acá en el cerebro. Ahí, por ejemplo, como dices, si está enojada, tiende a irse encima de la persona si se está peleando, ¿no? Y puede agarrarlo a golpes y ahí es cuando manejas la inteligencia emocional. Ándale, porque eso, vamos a pensar en alguien que es esto, yo creo, todo el mundo lo vive, ¿no? Que va manejando y alguien le avienta el carro. Entonces, el de al lado se quiere meter a fuerzas o no se fijó y avienta el carro, el otro pita y luego la persona responde y por ahí hay un cruce de insultos interesantes. Sí, me ha tocado ver videos ahí en redes que hasta se bajan y se empiezan a golpear. Entonces hay quienes se bajan y porque no controlan esta parte, ¿no? Se bajan y se van directo sobre el otro conductor y lo agarran y lo empiezan a golpear. Entonces, a lo mejor el otro conductor ni quería pelear, solo le estaba avisando que tuviera cuidado, ¿no? Pero luego las personas pierden el control de estas cosas porque precisamente no hay inteligencia emocional, no hay autocontrol, se viene un juicio que de repente se nubla cuando están muy enojados y entonces pasan al acto violento, ¿no? Y la idea sería, nadie tendría por qué terminar golpeando al otro solamente porque a lo mejor por error o por, bueno, sea la razón que sea, iba a lo mejor a chocar al otro, ¿no? Bueno, de arreglar el problema se encargan las aseguradoras, pero no te encargas tú golpeando al otro. Entonces hay muy poco control de impulsos. Y esto tiene que ver con el no sé qué hacer con mi enojo. Sí, entiendo muy bien esta parte de la Y otra cosa que creo que te va a gustar, por ejemplo, esto está como ya comprobadísimo. Muchas veces el enojo y la tristeza van de la mano. Entonces hay personas que están enojadas porque no saben qué hacer con su tristeza. Y hay personas que están tristes porque no saben qué onda con su enojo. Ok. Ya. Es como mucho. Probablemente alguno de los síntomas de una persona con ansiedad o depresión. Por ejemplo, hay personas que están deprimidas y su depresión empezó por un enojo que no pudieron manejar. Okay. Y hay personas que tienen muchos problemas para manejo de ira, por ejemplo, y lo que pasa es que están profundamente tristes, ¿no? Están decepcionados, están heridos por algo que les ocurrió. Sí, entiendo, alguna pérdida, una ruptura amorosa. Sí, no sé. una cosa que les deja marcados y entonces de pronto eso sigue en camino y las personas como no tienen herramientas personales para manejar estas situaciones, pues derivan en cosas más graves, ¿no? Sí. No es necesario tener ansiedad o depresión o cualquier... o sea, estar enfermo mentalmente para poder ir a agendar una cita y No. Hay gente que agenda sesiones de psicoterapia solamente por sobrellevar aquello que hace en su vida diaria. Esto es un mito, ¿no? Un mito que hay que también quitar. Hay que ir cambiando y construyendo toda esta nueva cultura de que la psicoterapia no es nada más para los que estén enfermos o para los que creen que están locos. Bueno, entonces estábamos hablando ahorita sobre las razones por las que va la gente a terapia, ¿no? Y muchas personas creen que la terapia es nada más para gente que está enferma o bueno, que se siente enferma de algo que no sabe qué es, pero también hay otras personas que creen que la terapia es para locos y eso es algo que hay que quitar ese estigma. La enfermedad mental ahorita es una cosa muy compleja. Pero más que hablar de enfermedad mental, se habla de trastornos mentales. Entonces, quitando como el estigma por medio, ¿no? Y por otra parte, hay personas que no tienen nada de esto y piensan que necesitan la terapia para entender otras cosas de su vida. Porque la terapia es una cosa que ayuda a escucharnos a nosotros mismos en un espacio seguro donde yo puedo decir todo lo que piensa sin
tener que ser juzgado por el otro que me está escuchando, para poder ser comprendido, ¿no? Y hay gente que no tiene espacios para hablar sin ser juzgada, entonces la psicoterapia también da un espacio para esto. Y bueno, una cosa también vital para entender es que no nada más se trata de estar al pendiente de nosotros mismos. Muchas veces tenemos a alguien en casa, alguna amistad, alguna pareja, alguna persona cercana que probablemente podría solucionar bastantes cosas en la terapia o le convendría abordar un proceso terapéutico, pero a lo mejor no cuenta con la información necesaria o con esa persona que le diga, hey, cuentas conmigo, mira, aquí te va un contacto, yo te ayudo a buscar terapeuta. Son cosas que de repente podemos hacer por los demás y es una sensación como de mucha... Me perdí. No. Es una sensación muy agradable cuando alguien te dice, hey, gracias por recomendarme a este terapeuta. Se solucionaron todas estas cosas en las que venía cargando y entonces los ves muy resueltos, ¿no? De repente es aquí la importancia de saber que la salud mental está al alcance de todos y de saber que siempre hay opciones. A lo mejor alguien no tiene el recurso suficiente para pagar un psicoterapeuta que quizás cobre 500, 600, 800 pesos la consulta, pero hay un centro comunitario que tiene un psicólogo que cobra un tanto más barato y puede ser la opción adecuada. O alguien dice, yo creo que puedo pagar a este terapeuta, bueno, excelente, ¿no? Pero son opciones, siempre hay opciones, eso es lo más importante entender, porque luego las personas dicen, no, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no conozco a nadie, bueno, ahí está internet, ¿no? Y está lleno de opciones y quizás el recurso económico pueda ser un obstáculo, pero siempre hay una alternativa. Sí, es como muchos casos, ¿no? Es como primero aceptar que tienes algún padecimiento y tomar Sí, mucha la gente decisión. incluso, ahorita que dices esto de aceptar que hay un padecimiento, mucha gente va a la terapia porque no alcanza a identificar qué le ocurre, pero incluso cuando ya se habla de qué está ocurriendo, le cuesta unas cuantas sesiones aceptar que hay algo que está ocurriendo. Y viven como a veces en una especie de negación de lo que les está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ciertas cosas en la terapia, algunos no estamos totalmente en la disposición de aceptar que, ok, tengo depresión o tengo una depresión mayor o tengo ansiedad o tengo bipolaridad, etcétera, o no tengo nada, simplemente había unas situaciones que me habían hecho ruido por dentro, ¿no? Pero son cosas que ocurren en la terapia. Muy bien, sabes, estoy encantado con toda esta información que nos estás compartiendo, pero creo que ya se llegó la hora de terminar. ¿Algo más que nos quieras compartir? Que se nos haya escapado, que tenías en mente tal vez platicarnos. Bueno, pues el consejo, ¿no? El consejo psicológico. Si ven que a alguna persona cercana a ustedes le ocurre algo, traten de hacer contacto y de acompañar en ese proceso. Hasta donde ustedes puedan, pero siempre recomienden la psicoterapia como una opción. Y bueno, si se trata de ustedes, no tengan miedo, ¿no? La psicoterapia de verdad ayuda a solucionar bastantes cosas y bueno, hay que darnos esta oportunidad para poder entendernos. Se trata sobre todo de entendernos a nosotros y bueno, yo creo que eso le viene bien a cualquier persona. Ok. Bueno, pues por último, que nos sigan en las redes, ¿no? Sí, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Insta es @patos.saludmental y ahí viene un teléfono de contacto en el que pueden mandar un WhatsApp. Aquí vamos a poner abajito, aquí. Ahí van a aparecer las redes sociales de Instagram, Facebook y tu WhatsApp. Ajá. WhatsApp, ok. Muy bien. Entonces ya con esto finalizamos. Por mi parte solo me toca agradecer a Coworking La Mesa por brindar el espacio para que estos podcasts se hagan realidad y hago una invitación a todas las personas que quieran compartir su experiencia profesional, laboral, en el área de cualquier área, el área de experiencia que tengan. Entonces
Mándenos un mensaje, sigan a Coworking La Mesa, mándenos un WhatsApp. Si están interesados en adquirir alguna membresía, bienvenidos. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.